Bueno, en la Biblia que yo tengo, la versión, hay dos, está en la parte de arriba, dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Está otra versión que dice la preeminencia de Cristo, ¿verdad? Entonces, todo depende de cómo entendamos totalmente el mensaje, ¿verdad? Es como sabemos de qué habla el texto, ¿verdad? Entonces, empezamos en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Empezamos a leer Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, hermanos, vamos a desglosar esta escritura, ¿verdad? De poco a poco. Yo y otros hermanos estuvimos enseñando un poquito en los tiempos anteriores acerca de las sectas, ¿verdad? Y de la apologética, en la cual tenemos que, pues, entender lo que creemos, ¿verdad? Y si alguna persona viene con sutilezas o con otras enseñanzas diferentes a lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Tener nosotros el conocimiento necesario para poder refutar sus ideas, ¿verdad? Una de ellas que ellos tienen que es muy, muy fuerte y mucha gente, pues, indocta lo toma, lo asimila, es que ellos le quitan al Señor Jesucristo su deidad cuando ellos dicen que Él es el arcángel Gabriel o Miguel o dicen que Él es creación, ¿verdad? Y eso, pues, nosotros aquí en esta escritura es una escritura tan poderosa y tan fuerte como Juan 3:16, ¿verdad? Porque aquí está hablando de Él como Dios, como una deidad, ¿verdad? No como Dios con minúsculas, sino que como partícipe de la creación, ¿verdad? De la creación de todo el universo. No estamos hablando de la creación de esta tierra, sino de todo, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Aquí en esta escritura lo vamos a desglosar, ¿verdad? Para entender un poquito más, ¿verdad? Cuando dice, Él es la imagen del Dios, dice. Cuando dice la palabra imagen, su traducción directa del griego quiere decir eikon, que es una representación o una resemblanza, ¿verdad? Todos sabemos que Dios Padre, ¿verdad? Él habita en luz inaccesible, donde ojo alguno no le puede ver ni le ha visto jamás, ¿verdad? Entonces, al Dios que nosotros hemos visto y le conocemos es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo. En esta escritura dice que Él era la representación y la resemblanza del Padre, de Dios Theos, que viene siendo la divinidad suprema, del griego Theos, ¿verdad? Cuando habla de invisible, también está en griego que es haoratos, que es algo que no
que no podemos ver o que no se mira, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando de invisible, también en la escritura que le acabo de decir, es un Dios pues que no, por su grandeza no podemos mirarla, porque de cierto morimos, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, Él vino a la tierra y Él siendo Dios se humilló y se hizo carne para estar entre nosotros, ¿verdad? Para reconciliarnos con el Padre por el pecado, por el pecado que está desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Cuando dice en la palabra el primogénito de toda creación, él habla en la palabra griega es prototokos, que viene siendo primer nacido, no creado, dice nacido, ¿verdad? Y él es el primer nacido de toda, que también en griego es paz, que viene siendo de algo absoluto, de toda creación. Cuando dice creación, también en el griego dice kitisis, y en creación habla de algo edificado, algo creado, de criatura, de ordenanza, ¿verdad? Entonces cuando dice porque en el Señor Jesucristo, dice, fueron creadas todas las cosas. Cuando dice fueron creadas, también está en el griego, que es quitizo, que es el fabricador, el dueño, el manufacturador o creador de todas las cosas. O sea que el Señor Jesús, así como el Padre, como Teos, Dios Supremo, ¿verdad? Él fue partícipe de toda creación. Él fue quien manufacturó y quien creó todo lo que vemos y lo que conocemos, ¿verdad? Él fue parte esencial de todo esto, ¿verdad? Porque nosotros creemos que solamente vino a la tierra, nos reconcilió y él murió en la cruz, pero Él es el principio de todo de lo que ni siquiera conocemos, ¿verdad? Es el principio, Él es partícipe de la creación de todo el universo, ¿verdad? Porque dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Cuando habla de todas las cosas, es todas las cosas en sí. Dice, la que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Cuando habla de las que hay en los cielos, está hablando de la palabra oranos también en el griego, que está hablando de una elevación, ¿verdad? Que es así a lo alto, a lo grande. Y también extensión, se puede traducir como extensión. Si usted habla de extensión y de elevación, está hablando que es a lo largo y a lo ancho de todo el universo, ¿verdad? Él fue creador de todo lo que hay en los cielos. Imagínese, hermano. Imagínese, hay tantas cosas que ni siquiera los telescopios ni la ciencia ha logrado descubrir por la anchura, por la amplitud, por lo grande, por lo extenso que es el universo. Pues el Señor Jesús estuvo allí, partícipe de todo eso, ¿verdad? Ni siquiera la ciencia puede entenderlo, ¿verdad? Tanto así que han salido pues con cosas raras como el Big Bang. Eso yo creo que lo saben todos porque lo enseñan en la escuela. Porque los científicos no pueden entender con la mente pequeña que tenemos, tan finita, ¿verdad? Entender la grandeza de lo que es la creación, de lo que es el universo, ¿verdad? Ellos no pueden entender que haya alguna fuerza o algún poder que lo haya creado. Ellos piensan que todo vino de la nada. Así como antes se creía de la generación espontánea, no se ha escuchado hablar de eso. Ellos ponían comida y miraban que le empezaban a salir gusanos o moscas. Y ellos no sabían, ellos pensaban que todo espontáneamente se generaba. Porque ellos no sabían que en lo microscópico, en lo invisible, ¿verdad? Había larvas y de ahí empezaba a crecer el gusano y salían las moscas, ¿verdad? Y todo eso era algo que la ciencia solamente lo quería explicar por medio de que yo creo que así es, ¿verdad?
Entonces ellos por un tiempo la llamaron la generación espontánea, hasta que todo después cambió. Ahorita le voy a explicar un poquito, ¿verdad? Cuando dice, ya hablé un poquito de lo que hay en los cielos, ¿verdad? Y también dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Cuando habla de la tierra entendemos todo, ¿verdad? Todo lo que podemos ver. Y cuando habla de lo invisible, estamos hablando ya de nivel celular, nivel molecular, o nivel que nuestro ojo a simple vista no puede mirar, ¿verdad? Entonces, eso de la generación espontánea cambió cuando se descubrió el microscopio, ¿verdad? Y entonces los científicos empezaron a indagar y a mirar, pues, cosas que el ojo simple no podía mirar, ¿verdad? El microscopio lo inventó un holandés, su nombre es Zacharias Hansen, en 1590. Entonces, de ahí, a partir de ahí, los científicos y todos los estudiosos se empezaron a dar cuenta de que había un mundo que era invisible a nuestros ojos, pero había un mundo, ¿verdad? Había células, había larvas, había microbios, de ahí llegaron hasta el punto en que entendieron cómo era la conexión molecular de lo que es la información de nosotros, que es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Y todo eso acerca del microscopio. Entonces, cuando habla lo visible, lo que vemos, lo invisible es otro mundo que el ojo de nosotros no entiende. No estamos hablando solamente de lo espiritual, sino de lo invisible al ojo. Que gracias al microscopio y al avance de la ciencia, ya miramos ese pequeño universo, ¿verdad? Que está escondido a nuestros ojos, al igual que el universo extenso que con el telescopio los científicos pueden mirar. Pero aparte hay otro universo más pequeño todavía, que es ya a un nivel más pequeño, es el nivel atómico, ¿verdad? Que hablamos de los átomos, los protones, los electrones, los neutrones, los neutrinos, y hay muchísimas más partículas pequeñas, ¿verdad? Que no entendemos nosotros porque cuando... Le voy a decir algo muy curioso, ¿verdad? Es un dato muy curioso. Cuando se ha intentado remover partículas por ejemplo, el neutrino, ellos quieren quitarlo del orden que tiene y de todos modos vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Y no entienden por qué el neutrino se vuelve a reconectar otra vez. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor puso lazos invisibles en todas las cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos entender con nuestra mente, incluso ni los científicos, cómo es que las moléculas y los átomos, ¿verdad?, brincan y se mueven de una manera muy distintiva, ¿verdad? Incluso la bomba atómica cuando estaban creando, la verdad, ellos al partir el átomo, que viene siendo la parte más pequeña que existe, al partirla lo que hizo, creó una reacción en cadena que creó una explosión grandísima, ¿verdad? Porque fue algo que el hombre no debería de haber hecho, ¿verdad? Nos metimos ya en terreno, digamos, que no entendemos, ¿verdad? Bien hubiera pasado algo peor todavía. Y en realidad sí, ¿verdad? Eso ya es hablando del mundo invisible, ¿verdad? De las cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Ahora, más adelante dice, sean tronos. Cuando estamos hablando de tronos, está hablando de la misma palabra que en griego también se escribe igual, tronos, que viene siendo donde se sienta un rey, o por una implicación de poder, ¿verdad? Si alguien tiene un poder como un emperador, ¿verdad? Ellos se sientan en un trono porque ellos hacen mirar el poder del poder que ellos tienen, ¿verdad?
hay muchos reinos, ¿verdad? Que son pequeños pero grandísimos en extensión, ¿verdad? Digamos, aquí en uno de mis escritos puse, ¿verdad? El imperio más pequeño que podemos, que quizás lo vemos en el mapa, ¿verdad? No sé si ha visto al Reino Unido o a los británicos. No, nunca vi la Gran Bretaña o Inglaterra. ¿Cómo está? Es una islita pequeña, ¿verdad? Ellos en su afán de conquista, ¿verdad? En 1920 todavía ellos eran en sus conquistas, ellos tenían en su imperio 35.5 millones de kilómetros cuadrados de imperio. Los británicos solamente. Y los británicos es un país que está más pequeño que Oregon, que el país de Oregon. Y Oregon mide 98.466 millas cuadradas. Y el Reino Unido es 93.000. O sea, es más pequeño incluso que un estado de Estados Unidos. Pero si se fija la expansión tan grande de la conquista, y por ellos en este país se habla inglés y creo que es el idioma que más se habla aparte del mandarín en el mundo, pero el mandarín solamente se centra en el imperio de los chinos, ¿verdad? Pero así a nivel global es el inglés, gracias a que en esa pequeña islita se pusieron a conquistar, ¿verdad? En el número 2 está el imperio mongol, que tiene 24 millones de kilómetros. Y luego la dinastía Qing, que es la dinastía de los chinos, 22.8 millones de kilómetros cuadrados. Y luego el imperio de los españoles, con 13.7 millones de kilómetros. Entonces ahí solamente estamos hablando de reinos, de tronos, ¿verdad? Y el Señor Jesús, Él es creador de todo lo que hay, y ya sea tronos. Cuando dice sean tronos, dominios, principados y potestades, Él está hablando de todo, no importa de qué nos estemos refiriendo, ¿verdad? Cuando habla de dominios, está hablando, hay una traducción también que es kuriotes, que es en griego, habla de gobiernos o alguien que gobierna dominando, ¿verdad? Cuando habla de principados, también es la palabra griega arché, que habla de comienzos y de jefes en varias aplicaciones, de tiempo, lugar, de rango. Habla de magistrados, que es también como jueces, magistrados. Habla de cuestiones de poder o de quien impone reglas. O sea, no importa el reino, no importa el país, ¿verdad? El Señor lo creó todo, sin importar. Entonces aquí este escrito se está explicando tan profundamente, ¿verdad? Que el Señor es creador de todo. El Señor Jesús creó todo. Él lo pone en un nivel, podemos entenderlo que fácil es más grande que un ángel, ¿verdad? Él es Dios, ¿verdad? Y solamente un Dios puede crear tantas cosas tan grandemente, ¿verdad? Y con tanta perfección. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no es un Dios con minúscula, no es un ángel. Entienda cuando alguien le quiere decir lo contrario. En esta escritura le puede usted dar a entender para que él mire que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no es cualquier Dios con minúscula como ellos lo hacen ver, ¿verdad? Ok, cuando dice potestades también, muchos a veces entendemos que potestades son como el reino de las tinieblas o de la maldad o espíritus, ¿verdad? Pero también una potestad lo dice en sentido de habilidad. Viene la palabra exousia, que habla también de privilegios. Cuando alguien tiene un poder, tiene una potestad, tiene un privilegio de fuerza,
de habilidad, de capacidad, de competencia. También habla de libertad o de alguien con influencia, delegado con autoridad, que tiene jurisdicción, que tiene poder y que tiene derecho también. Imagínense lo que es esa palabra solamente, la palabra potestad. Por ejemplo, digamos, un padre de familia tiene una potestad limitada sobre sus hijos, ¿verdad? Pero tiene potestad. Él los puede gobernar, los puede enseñar, los puede criar, pero sin abusar. Entonces esa es una potestad limitada. Cuando la palabra habla de los principados y los potestades, está hablando de en amplitud en todo, ¿verdad? No importa qué reinado, sino que en sí, en todo lo que es la tierra en sí. Y dice la palabra también, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. ¿Verdad? O sea que Él es el arquitecto de toda la creación también. Él estuvo en todo eso. Lo creó por Él y para Él. Entonces, hermanos, Él no solamente nos acercó al Padre a nosotros, sino que Él creó todo. Él diseñó la creación, diseñó todo. ¿Verdad? Es algo que a mucha gente es incomprensible si uno no entiende la deidad del Señor Jesucristo. Si uno no entiende que la palabra de Dios está en la Biblia, que es la Escritura. Cuando la gente no entiende que toda la Escritura fue dada por el Espíritu Santo, pero es palabra del Señor, que es fiel y verdadera. No, el que no entiende la Biblia no entiende estas palabras, no entiende de lo que les estoy hablando en este momento, ¿verdad? Es algo muy profundo, ¿verdad? Cuando habla de todo fue creado, habla también de la palabra griega que es ketizo, que es creación o por medio de, y de Él, que habla de un propósito y de un intento. O sea, Él lo hizo, Él tuvo el propósito de hacer todo esto. Entonces, y cuando dice, y Él es antes de todas las cosas, cuando dice antes de todas las cosas, estamos hablando nuevamente, cuando habla de su preeminencia, ¿verdad? Que Él no fue creado, Él ya estaba antes que todo, ¿verdad? Antes de que todo fuera creado, antes de que todo fuera concebido, el Señor Jesús ya estaba, Él ya era. Entonces, cuando Él dice que es antes, también está hablando de una palabra griega que es pro. Muchos lo hemos oído cuando habla de propósito, de profesional, de pro. Cuando uno usa esa palabra, ¿verdad? Siempre pone algo enfrente, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando dice que Él es antes de todas las cosas, quiere decir que Él fue el primero, que Él es superior, que Él es más allá, ¿verdad? Eso es lo que dice en esta escritura, ¿verdad? Y cuando habla, y todas las cosas en Él subsisten, eso está en el casi cerca del 18, ¿verdad? Cuando habla de subsisten también, es porque Él dio la vida y Él dio la orden de cómo las cosas están acomodadas, ¿verdad? Cómo debe de ser todo. O sea que nosotros fuimos hechos y vivimos y respiramos y andamos conforme a como Él nos creó. Si Él no nos hubiera creado y Él no hubiera puesto las leyes de lo que es el universo, las cosas no caminarían como caminan. Todo subsiste por medio de Él. Todas las leyes de gravedad, la inercia, toda cosa que nosotros no podemos mirar, que son las leyes naturales, Él creó todo eso. Y eso en ese escrito, si usted se pone a ver, es muy grande todo eso, ¿verdad? Subsisten también viene de griego, son 3 palabras diferentes, ¿verdad?
que es sunistao, sunistano y sunistemi, ¿verdad? O sea, que está hablando de un acomodo, que Él unió, que Él introdujo, que Él juntó, que Él exhibió, que Él estuvo cerca, que Él lo constituyó, que Él lo aprobó, que Él lo hizo. Por Él se desarrolló la vida y por eso nos mantenemos vivos también, porque nosotros subsistimos por medio de Él. Entonces, eso es algo que es muy grande, ¿sí me entiende? Es muy extenso, ¿verdad? Como para la mente nuestra finita entenderla, ¿verdad? Todas las cosas subsisten, todas las cosas viven, todas las cosas Él las creó y Él impuso las reglas de cómo iban a caminar todas las cosas, ¿verdad? Y cuando habla Él es la cabeza, habla de la palabra kepale o capto, que quiere decir quien toma el control, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo, ¿verdad? Quien tiene el control de nuestras acciones y de nuestros pensamientos es la cabeza, ¿verdad? Él es el quien toma el control o el punto de partida o el comienzo, el jefe, el prominente o el señor, o en relación a un matrimonio, Él viene siendo el marido en esa misma traducción en el griego, ¿verdad? De kepale. Si es en una relación marital, Él viene siendo el marido o el esposo, ¿verdad? O la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo soma, que es en griego también, cuerpo también habla de una forma también de esclavitud. Imagínense. Entonces Él es principio del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es una comunidad de miembros o de santos, una asamblea, congregados o una reunión de los que han sido llamados, ¿verdad? Eso es la iglesia. O sea, Él es el que manda en nosotros, ¿verdad? Él es la cabeza del cuerpo, que somos nosotros el cuerpo o la iglesia, ¿verdad? Él es el principio de todo, ¿verdad? Principio también está como el alfa, ¿verdad? O el arché, que viene siendo el comienzo, el primero en todo, la piedra angular, el fundamento, y primogénito también vuelve a repetir que es prototocos, ¿verdad? Entonces volvemos a entender esto, que Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, cuando dice aquí. O sea que Él fue el primero que resucitó, entendiendo la Escritura. O sea que Él resucitó en gloria, ¿verdad? Y Él es el primogénito de todos los muertos, para que Él tenga la preeminencia, o sea, Él sea el primero de todo. Cuando está hablando de aquí, en la parte principal de esta escritura dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo, pero todo lo que le he estado leyendo hasta ahorita pone al Señor Jesucristo en plano principal en todo y sobre todo. Por eso hay traducciones que habla de que esto es preeminencia, ¿verdad? El Señor Jesús no fue creado, Él fue antes que todo, y Él es el primogénito. Entonces, continuamos. Cuando dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea, toda la plenitud, o sea, toda la perfección, todo lo que está hecho, todo habita en Él, porque Él es el creador de todo, ¿verdad? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. O sea que al final, por medio de Él, todas las cosas se van a arreglar, todo el caos, toda la destrucción, todo lo que nosotros como seres caídos hemos estado deshaciendo, ¿verdad? Él al final Él lo va a arreglar todo, ¿verdad?
Es de lo que está hablando aquí también en este escrito. Dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo lo demás lo hemos entendido bien, lo sabemos, ¿verdad? Que por medio de su sacrificio Él hizo la paz de nosotros hacia el Padre, ¿verdad? Él fue la propiciación para nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, no sé si me entendió un poquito de lo que estuve hablando en este momento, ¿verdad? Cuando alguien de alguna iglesia que diga que si tú no eres miembro, no eres salvo, que le suene primerito la alarma y tenga mucho cuidado de lo que dicen, seamos como los de Berea, ¿verdad? Nobles, atentos, y que no creamos lo primero que nos dicen, sino que escudriñemos las Escrituras. Que no llegue alguien y nos quiera decir que el Señor Jesús es hermano de ya sabe quién, o que es un ángel, ¿verdad? La palabra de Dios, la Santa Biblia, ¿verdad? Cuando nos habla en todas las partes, ya sea el Antiguo Testamento y el Nuevo, todo apunta al Señor Jesús. Todo apunta, es cristocéntrica. Cuando habla en todos sus aspectos, si nos podemos mirar, a escudriñar, habla del Señor Jesús en todo, ¿verdad? Pero en muchas partes habla como el ángel de Jehová, ¿verdad? Y sabemos que el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, pero porque Él vino de parte de Jehová, no porque sea un ángel, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero que medite sobre esta escritura, ¿verdad? Nuevamente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, porque en Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, hermano, lea en su casa, medítelo. Igual así como meditamos Juan 3:16, hermano, yo creo que esta escritura es tan importante, porque Juan 3:16 nos habla del amor que el Padre tiene hacia nosotros, ¿verdad? Que dio al Señor para todo aquel que en Él crea, ¿verdad? Pero aquí lo que habla también en esta escritura, en Colosenses 1:15 en adelante, habla de la absoluta deidad del Señor Jesucristo. No se deje engañar de que Él es algo que no es. Él es Dios, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Entonces, voy a orar para terminar. Entonces, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta escritura, Señor, porque tú le revelaste, Señor, al apóstol Pablo, Señor, esta gran revelación, Padre Santo, que nuestra mente finita no entiende. Cuando yo leo esa escritura, me maravillo. Mi mente, Señor, se va tan lejos y tan profundamente tratando de entender esa escritura por lo grande, por lo excelso que es tu trabajo, tu obra, Señor. No solamente en la obra de la creación, Señor, pero tu obra en la cruz, que es algo más grande, Señor.
porque tú te acordaste, Padre Santo, de nosotros, Señor, los que creemos en ti. Te damos gracias, Padre Santo, por tu obra creadora, Señor, y por tu obra redentora, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Padre Santo, todos los días, Señor. Y entendemos, Señor, que por ti todas las cosas viven y todas las cosas están. Y te damos gracias, Señor, porque también a todos nosotros, los que hemos creído en ti, tenemos parte para contigo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo. Bendito seas, Señor. Amén y amén.